obviamente en su representación. Adentro de la sala de audiencia, ¿qué pasa en la sala de audiencia? Siguen leyendo, se especulaba con que podía terminar ayer y estuvo de hecho muy cerca de finalizar la lectura de la prueba documental, informes, actas, todo lo que a ustedes se les ocurra de distinto tipo, ¿no? Informáticas, cuestiones médicas, demás. Bueno, como les decía, se especulaba que podía finalizar ayer, pero Brito solicitó que se lean nuevos informes. Entre ellos, Brito lo que pide leer, y hay que ver, digamos, qué ocurre, si finalmente es así y qué es lo que dice ese informe, es qué pasa con los demás partícipes del hecho que tenía que investigar Luis Pizarro, el fiscal. Eso es lo que pide Brito que se lea. Vamos a ver, eso está como previsto para esta jornada de miércoles. Bien, esto por una parte. Eso es todo lo que ocurre dentro de tribunales por ahora, porque ya sabemos, no tenemos testigos. Y lo otro que me está volviendo es Alicia Cid. De Alicia Cid llegó el informe, o el certificado en realidad, del doctor Rocha, que es su médico psiquiatra, que establece que no está en condiciones de declarar. A ver, acá hubo una confusión, porque en realidad lo que le pidieron para la paciente Alicia Cid es una pericia psicológica y psiquiátrica, no si estaba, digamos, para declarar. O sea que igual, obviamente que en parte es como por sentido común, uno puede decir ya no va a declarar, pero de todas maneras exigen formalmente, digamos, esa pericia psiquiátrica, psicológica para Alicia Cid, entonces la volvieron a hacer, porque es como que entendieron mal, en este caso no sé si fue Rocha o quién, interpretaron mal el pedido de la Cámara del Crimen. Bien, cierro el capítulo Alicia Cid y acá sí me empiezo a meter con el juicio mediático, si quieren, lo que pasa afuera de los tribunales de Río Cuarto. Por un lado, Nico, vos estuviste ayer en el Consejo Deliberante, estaba el fiscal ex fiscal Jorge Medina, hablando por otro tema, por la cuestión de inseguridad y demás, pero también habló del caso de Dalmazo. También habló del caso de Dalmazo, aunque evitó opinar concretamente sobre el avance del juicio. Dice que lo va a hacer una vez que esté concluida esta etapa, que no quiere de alguna manera entrometerse en este momento, de alguna manera poniéndose en el lugar de quien en algún momento fue su colega, el fiscal, hoy fiscal sí, Julio Rivero. Digamos, él cumplía ese mismo rol. Por lo tanto, evitó exponer su pensamiento sobre este tema, pero sí habló, o se le preguntó concretamente respecto a si había un trato diferencial sobre el imputado Marcelo Macarrón con respecto a otros que, bueno, evidentemente, como ya hemos comentado, sí, aquí no estacionan en la misma cochera que los jueces, ¿no? Bueno, esto decía ayer en el Consejo Deliberante el ex fiscal Jorge Medina. Vamos a esperar a ver qué hace y cuál es el resultado. Una vez que tenga, los voy a recibir con todo gusto y opinar desde el punto de vista de ex integrante de la justicia y como docente académico de justamente Derecho Procesal Penal, que es mi materia. ¿Y esa percepción que hay, que es inconducente el juicio, que va a terminar en la nada? Lo que pasa es que tenemos que tener un poco de cuidado con la opinología. Hay que hablar una vez que se tengan los fundamentos, y una vez que se tengan los alegatos y los fundamentos, se puede emitir un juicio de valor sobre la base de un conocimiento cierto, como es el ámbito de la investigación. Mientras tanto, podemos tener una sensación, podemos tener ideas, pero hasta que no exista eso, me parece aventurado dar algún tipo de El doctor Andruet la semana pasada hizo declaraciones con respecto a un trato distinto al imputado. ¿Usted cómo lo ve? Básicamente, yo siempre he dicho que el derecho penal es una fabulosa herramienta de control social. Lamentablemente, mi experiencia durante tantos años, yo no he visto notables presos, salvo unos meses, etcétera, etcétera, pero por muy poco tiempo. Normalmente nuestros justiciables responden a un modelo, son gente que son changarines, que son albañiles, uno los va a ver siempre delgaditos, con sus buenas zapatillas y con una sensación de si se quiere, tristeza y resignación en cada uno de sus rostros, y cumplen sus penas, salen
vuelven al tema, a la droga, y vuelven a cometer delitos. Entonces, en ese trabajo, si ustedes quieren, yo se los paso. Está analizado, desglosado prolijamente, con estadísticas, con tortas, con cada una de con el análisis de esas estadísticas. Así se puede tener un conocimiento cierto para hablar justamente desde la ciencia. Piden allí la palabra del ex fiscal Jorge Medina, opinando en partes respecto a este juicio. En realidad no quiso hablar sobre la causa en sí, sobre el avance, sino más bien sobre esta consulta que se le hizo respecto al trato diferencial de la justicia hacia Marcelo Macarrón. Que a esta altura de la circunstancia cabe alguna duda, pero no porque le dejaron utilizar el estacionamiento. Que hay un trato diferencial, que lo ha habido a lo largo de todo el caso Dalmazo, desde el primer día hasta el último, porque ahora el emergente es ese privilegio inadmisible de tener un lugar en el estacionamiento, pero previamente hubo un vallado para que no entre lo común de los mortales, incluidos los periodistas, que estamos dentro de ese colectivo del común de los mortales. Ha habido una sucesión de acciones de protección a Macarrón y los suyos, primero por la influencia que ejercía el propio Daniel Lacase en su momento. Entraba y salía de los despachos de los fiscales como quería, y era el amigo del esposo de la víctima hasta ese momento. Es desembosado el trato preferencial que ha tenido Macarrón en este caso. Sí. Por eso resultaron un poco livianas las palabras de una de los dos camaristas superintendentes en tribunales, sí, la doctora Orni, respecto de que, bueno, es por cuestiones de salud, porque tenían que bajar muchas cajas. Sí, sí. Bueno. Sí, razones de salud y la extensión del expediente, eso fue lo que explicó ayer en Diálogo con Así Son las Cosas, y esta diferenciación que hace con Andruet, o sea, ella diferenciándose, Eve Orni, la superintendente a tribunales, se diferencia del juez Andruet porque piensa que no hay un trato distinto, ella entiende que no es un trato distinto al que le dan hoy al imputado Macarrón. Bueno, vamos a finalizar, digamos, lo que tiene que ver con las novedades que se conocieron ayer o en las últimas horas en torno a esto, y que además va directamente vinculado, lo linkeamos con lo que va a pasar este mediodía, ¿sí? A las 12:30, entonces esta movilización, en realidad concentración en tribunales allí, distintas organizaciones, son alrededor de, creo que 40, entre 30 y 40 organizaciones de todo tipo, no solamente feministas, si bien obviamente que el impulso surge ahí, pero se amplió esa convocatoria para reclamar justicia por Nora Dalmazo, y como estaba en el diario Puntal, es la primera gran movilización exclusiva, si bien antes ha estado mencionada, por supuesto, Nora Dalmazo en las marchas generales, ¿no? De Ni Una Menos y demás. Ahí se la mencionó, pero exclusivamente hoy en tribunales a las 2:30. ¿Qué pasa con esto? Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmazo, y también lo hizo Valentina Macarrón, porque, a ver, el hijo, en declaraciones a Telediario, en este caso creo que fueron, me parece que por WhatsApp, bueno, en definitiva el contacto fue con Telediario, y Valentina Macarrón en diálogo con La Marea Noticias, una nota que escribe Magdalena Baliardelli, los dos en la misma sintonía, ¿sí? Los dos en la misma línea, que esta marcha es para presionar para que se condene a un inocente, ¿sí? Esa es la línea, obviamente que los textuales son más largos. Mira, por ejemplo, te digo, creo que esta marcha pidiendo justicia por mi mamá es en realidad una marcha para presionar a que se condene a una persona inocente. Eso no es justicia, dice Facundo Macarrón. Si la marcha de mañana fuese por pedir una verdadera justicia y no la condena a un inocente, por supuesto que mi familia y yo acompañaríamos esta marcha. Eso fue lo que dijo. Ese, por supuesto, primero que no fue una entrevista, sino que fue posturas que mandó por WhatsApp a Vanina Cacase el propio Facundo Macarrón, con lo cual no se puede considerar una entrevista en términos lisos y llanos, sino un mensaje en el que Facundo Macarrón se olvida de un pequeño detalle, ¿no? Esta historia tiene 15 años. Si la familia hubiera querido pedir justicia, lo hubiese pedido en su momento. Y si hacer justicia es condenarlo a Marcelo Macarrón, pregunto. No, él tiene todo su derecho a plantear esta cuestión. Lo que creo que también está haciendo
utilizando las vocerías que más le convienen, intentar hacernos creer a nosotros que está comprometido por buscar justicia. Y nosotros somos testigos de 15 años de historia de este caso. Molesta ahora porque las organizaciones, puede que llegue tarde la marcha, no lo sé, pero las organizaciones se plantan frente a una realidad que también deriva de lo que está pasando en el proceso judicial. Porque si hubiera un estricto rigor judicial con la marcha del juzgamiento de Marcelo Macarrón, seguramente esta movilización no existiría. Pero todos vemos, no somos ingenuos, que esto no está sucediendo. Por eso, tanto Valentina como Facundo tienen que defender a su papá. No hay dudas de eso. Ahora, defendernos no haciéndonos pasar por tontos a nosotros respecto de la conducta de cada uno de ellos a lo largo de estos 15 años. Y a lo largo del proceso judicial, lo que ellos hicieron en el proceso judicial. No tener ningún empacho en involucrar a la madre en conducta que si las hubiera tenido, no era Dalmacio. ¿Y qué? ¿Había que matarla por eso? ¿Se justificaba matarla por eso? Incluso algo que nunca se resolvió en términos judiciales, es una afirmación que el directo relacionado con esa afirmación refutó. Rohrer dijo que algo que había dicho Facundo Macarrón no era cierto, era una mentira, y eso lo hacía quedar muy mal a la madre. Sí. Bueno, en su momento había otros voceros, estaba la casa, y ahora ya no lo necesita Facundo, es el propio vocero de sí mismo. Y vemos que mueve fichas todo el tiempo. Es un actor protagonista mucho mayor de lo que nosotros creemos, el que en su momento fuera imputado, el hijo de la víctima y el hijo del imputado. Sí, y víctima de una homofobia, Facundo Macarrón, muy, muy fuerte, ¿no? Aquí en Río Cuarto, pésimamente imputado, cuando incluso era muy jovencito. Ahora, yo, y finalizo con esto, no sé si Nico quiere decir algo, pero yo me remito directamente a los textuales de Facundo Macarrón en diálogo con Telediario. Yo lo que le pregunto, pero verdaderamente, o sea, no es una ironía, es pregunta. ¿En algún momento o dónde vio que las organizaciones o que se pida condena para Marcelo Macarrón? ¿En algún momento está la consigna esa? Porque yo lo único que vi fue justicia por Nora Dalmaso, digamos, queremos que se esclarezca el hecho, digamos, y esa línea. No, Marcelo Macarrón que sea condenado. Si todavía la justicia no puede determinar si es él o... Y si estuviese otro, esto me animo a decirlo personalmente, si estuviese otra persona en el banquillo de los acusados, seguramente, pero casi 100% segura estoy, de que las mismas organizaciones estarían reclamando justicia por Nora Dalmaso, porque en definitiva lo que ponen en el centro de escena es que no se olvide a la única víctima de este caso, que es Nora Raquel Dalmaso. Así son.